Paula Medina. Ella es miembro de la Unión de Ciudadanas de Colombia, seccional, yo no sé seccional o capítulo, ¿cómo lo dirán? De Bello. Bienvenida, Paula Medina, a Clicracia. Hola, muy buenos días para todos y todas. Qué bueno, excúsenos ahí unos minuticos, pero estábamos redondeando ahí un tema que es harto vital y es el de la educación, imagínese usted, Pública, Paula. pública. Y pública, sí señora, que en estos días hemos venido tratando mucho el tema y solicitando los rectores, no solamente de la Universidad de Antioquia, sino de la institución universitaria digital de Antioquia, que también ha estado con nosotros aquí, y el del Politécnico, todos solicitando al Congreso de la República que modifique la ley 30 del 92, que tiene que ver con la educación superior, porque es anacrónica. Imagínense, más de 32 años, Paula, que se está trabajando con una ley, entonces están pidiendo eso. Bueno, en fin, bueno, bienvenida, qué bueno que esté con nosotros. ¿Sabe que también tratamos estos días el tema del feminicidio en el año 2017 de Claudia Patricia Gómez Castaño? Ella fue asesinada por su esposo, no obstante ella haber ido a una comisaría de familia, creo que en la de la Comuna 12, a solicitar ayuda, y resulta que hubo negligencia. No le solicitaron, no le respondieron oportunamente como quería, y entonces su esposo le propinó varios disparos en la cabeza frente a algunos de sus 11 hijos, una cosa aterradora. En fin, lo cierto es que ya el juzgado primero administrativo de Antioquia tomó la decisión de sancionar a la Secretaría de Seguridad y Convivencia y a la Subsecretaría de Gobierno del Distrito de Medellín con una multa de 1.800 millones de pesos, una multa, una indemnización. En fin, pero no se puede quedar. Mire lo que tenemos ahí en pantalla, Paula. Qué pena que me le haya demorado también en la introducción, pero es para que quede el contexto. Los derechos de las mujeres son derechos humanos, nos lo ha dicho usted, y trae a colación la ley 1257 de 2008 y el artículo 6, que trae varios ítems, y creo que es el segundo numeral que habla de los derechos de las mujeres son derechos humanos. Entonces es inaceptable una nueva negligencia y una revictimización nueva en feminicidio por parte de la Secretaría de Seguridad de Medellín y otras entidades del Estado. Paula. Sí, lo que pasa es que en el ejercicio profesional, sobre todo, tú sabes que el Estado tiene el derecho y el deber de defenderse y proteger el patrimonio público de demandas y responder ante las demandas que se les presenten. ¿Qué sucedió en este caso? Fue que a veces con la vehemencia con la que actuamos los abogados, y en este caso a nombre de una alcaldía, a nombre de una comisaría, a nombre de una secretaría, en este caso la de Seguridad y Convivencia, en este caso creo que en Medellín se llama Secretaría de Derechos Humanos y Gobierno. ¿Qué pasa ahí? Que se nos va la mano, algunos abogados y abogadas, al utilizar palabras y expresiones que revictimizan a la víctima. ¿Cómo vas a decir que la propia víctima es culpable de no haber llamado a la policía, de haber permitido el ingreso de su esposo, padre de 11 hijos, de no haber utilizado las medidas de seguridad cuando ella ya había acudido para precisamente el Estado, en cabeza de la comisaria de familia, en cabeza de la fiscalía, en cabeza de el comando de policía? Pero el Estado fue negligente y en este caso ellos quisieron romper el nexo causal. Cuando hay una demanda contra el Estado, hay que buscar cómo se rompe el nexo causal para librarse de la responsabilidad de pagar y de reconocer que ahí hubo una responsabilidad del Estado por no haber sido diligente, por no haber utilizado unas medidas que protegieran y serán garantes del cuidado y la protección de la vida en este caso, de la señora
Claudia Patricia Gómez Castaño. Yo recuerdo ese caso muy bien porque precisamente cuando yo trabajaba en el Ministerio de Trabajo, Dirección Territorial Antioquia, en la sede de San Benito, y uno de nuestros compañeros era sobrino de las víctimas, de los 11 hijos, y era hermano de la víctima. Óigame, pero yo voy a hacer un comentario y usted me dirá si es pertinente o no. Que en esos días teníamos la discusión en el equipo de trabajo nuestro sobre cuál es la responsabilidad. A ver, es que esto suena es muy delicadito. ¿Cuál es la responsabilidad de un defensor jurídico de una entidad como el Distrito de Medellín o del gobierno departamental o del gobierno nacional? Defender, se supone, y usted que es abogado sabe, defender, digamos, el erario, ¿cierto? Que no haya necesidad de sacar plata del distrito para pagar una indemnización. Entonces, esa es como la postura. Es como la persona que defiende, el abogado defensor que defiende al presunto delincuente. Su responsabilidad es defender al presunto delincuente, y así a la sociedad le parece muy extraño que esté defendiendo al delincuente presunto. Entonces, aquí hablo de dos términos. Entonces, yo le pregunto, ¿hace mal o cómo debe ser el manejo de un secretario jurídico o del personal jurídico de una entidad territorial frente a este tipo de temas cuando tiene como la obligación de defender el erario, a sabiendas de que puede estar entendiendo que es realidad o es cierto que le estén reclamando al distrito una indemnización porque absolutamente claro fue la negligencia? Entonces, ¿cómo se maneja eso, Paula Medina? Hay que manejarlo con mucho tacto y con mucha humanidad. Y cuando se trata de humanidad, no puedes decir que la víctima, o sea, que las mujeres víctimas de feminicidio, que ya son más de 500 en este país en este momento, que es una cifra, ya estamos al nivel que superamos a México, que México era el país de Latinoamérica más violento contra las mujeres, España, pero ellos tuvieron que hacer unas medidas de rectificación y unas políticas públicas y unas capacitaciones y unas sensibilizaciones de los trabajadores, de los empleados públicos que atienden este tipo de violencias para evitar caer en estereotipos de género, caer en estigmatizaciones y caer en revictimizaciones. Entonces, ¿qué hubiera contestado siendo yo, que también he sido funcionaria de la jurídica, en el caso de ello fui contratista? Entonces, es decir sencillamente, nadie está obligado a lo imposible por esto y estas razones, pero haber dicho era culpa de la víctima quiere decir que todas las mujeres que son víctimas de feminicidio son las culpables del suceso trágico. Y estamos aquí ante un caso muy particular, Roger, periodista Roger, es que leyendo yo el expediente me encontraba con unos enfoques, o sea, no había enfoque diferencial, enfoque de género, acción sin daño, no se aplicaron ninguno de los principios, ni por parte de la comisaría, ni por parte de las alcaldías. Y en este caso estamos hablando de la capital de nuestro hermoso departamento de Antioquia. Entonces, nos parece muy lamentable que a estas alturas existan comisarios y comisarias que estén faltando de esta manera a una situación que ya llevamos mucho tiempo de la vigencia. Yo te pasé la ley 1257 es del 2008, mira que ya estamos en 2000, ya son más de 10 años, somos 14, sí. 15 años. Los derechos de las mujeres son derechos humanos, insistamos en ello. Y entonces usted emplea la palabra humanidad, eso es lo que hace falta, actuar con humanidad. Y en el caso específico de las mujeres, en el contexto que estamos viviendo en el mundo entero, con tanto feminicidio, 500, dice usted, en Colombia, aterrador. En Colombia, ¿cierto? No en Antioquia, sí, en Colombia. Colombia. Aterrador, porque el feminicidio tiene una característica especial y es porque se asesina a la mujer por ser mujer, ¿cierto, Paula? Es en particular esa característica. En fin, entonces, simplemente quería, para antes de darle paso a Javier, que está pidiendo la palabra, para preguntarle a usted, quería retomar lo que usted está diciendo. Entonces, hay que hacer
hay que tener mucha humanidad y hay que entender la circunstancia específica de las mujeres, porque cuando usted dice, es que ella, o no usted, sino cuando intentan defender las situaciones, es que ella o no llamó a la policía, o no se quejó, o es que es muy bobita, permítame la expresión, me recuerda lo mismo de las niñas que son acosadas, que porque se visten como una mujer se viste bonito, una mujer se pone bonita, y entonces, porque estaba vestida de tal manera, por eso es que se ganó el acoso. Entonces, eso es pues lamentable, no es para tener en cuenta esos no sé, estereotipos, como menciona usted. Javier, adelante, bien puede dar. Paula, buen día, cordial saludo. Paula, ustedes como abogada especialista y como defensora, no sé si es que hay un vacío o no está clara la definición o tipificación de feminicidio en el Código Penal colombiano, que a veces uno ve que hay como varias interpretaciones. Una cosa es lo que dice la fiscalía, otra cosa es lo que dicen los defensores. Entonces, a la luz de la norma, ¿qué se puede tipificar como feminicidio y cuál sería, digamos, ese ajuste que se debería hacer a esa tipificación? Sí, estás hablando entonces de la ley 1761 del 2015, que es la ley Rosa Elvira Celi. Es una ley que no es nueva. Pues mira que es otra cuestión que uno dice, ¿por qué a estas alturas ya llevaba en vigencia 2 años la ley de contra y que tipifica el feminicidio y que determina los tipos y las clases de feminicidio, que determina unas alertas tempranas, unas alertas de riesgo alto de feminicidio, y ahí estaban todas, absolutamente todas? Esta era la crónica de una muerte anunciada. En la mayoría de los casos de feminicidio se encuentra unos ciclos de violencias prolongados y un escenario de victimización constante, sistemático, habitual. Quienes en el caso concreto empezaron a decir, ya no más, papá, estamos cansados, ya no más, debes irte de esta casa, debes dejar de golpear a mi mamá. Estamos hablando de una mujer con 11 hijos, con una niña con síndrome con parálisis cerebral, con un bebé de 10 meses y con 5 niños menores de 10 años. Entonces, ¿en qué momento una mujer cuidadora, una mujer con condiciones económicas precarias, en qué momento esta mujer va a tener la protección y mecanismos y herramientas de autoprotección si ella no conoce esas herramientas? Si mientras ejerce el papel de cuidadora, ahí es que ir a esos entornos familiares de riesgo para que sea el Estado quien sea el garante del cuidado y la protección de la vida de las mujeres. Los estados son los que tenemos que actuar, entonces el Estado es el que tiene que actuar con diligencia y con cuidado. Por eso hubo una falla administrativa, porque no solamente no actuó con diligencia y cuidado, no solamente las medidas de protección no fueron idóneas, sino que ni siquiera las usaron, ni siquiera llegó a tiempo el oficio al comando de policía. El oficio llegó el día antes y por ventanilla a la fiscalía. El asesinato fue el 15 de noviembre y el oficio llegó por ventanilla el 14. Y el oficio de la medida de protección a la policía nunca llegó. ¿Por qué nunca llegó? Porque se habitúa, y la ley no lo dice, pero es un hábito ya, de que son las mismas víctimas las que deben llevar al comando su auto de medida de protección y notificarse. Eso no lo dice la ley. Entonces, me estabas hablando de la ley precisamente del feminicidio, y esta ley es tan potente porque esta ley te explica cuáles son las clases de feminicidio para que el mismo funcionario las detecte y diga, aquí está el nivel de riesgo. Aquí medicina legal tiene que evaluar este caso. Aquí fiscalía tiene que empezar a actuar, tiene que imputar, tiene que denunciar, tiene que imputar. Entonces, porque en este caso estamos hablando de 9 años antes
denuncias. Había ya cuatro violencias anteriores denunciadas en la misma comisaría. Había un sistema que se llama sistema THETA, un sistema interno donde aparecían registradas las denuncias de los propios hijos contra su padre porque él también amenazaba de muerte a sus propios hijos, a una hija y a un hijo, porque era una persona altamente violenta y peligrosa. Entonces, mire que sí estaba todo. El día en que fue notificado de la orden de alejamiento y de la medida de protección, personalmente hizo un escándalo en la propia Casa de Justicia, en la propia comisaría. Tuvo que intervenir la psicóloga. Todo se veía, el nivel de riesgo era altísimo. Entonces, mire que una excusa de la alcaldía de decir que no se entregó el oficio al comando de policía, que porque no había carro disponible, que estaba para otras actividades más importantes, prácticamente lo dieron a entender así. Entonces, mira que sí, mira, ejercer sobre el cuerpo de la vida de la mujer opresión, cometer delito, generar terror o humillación a quien se considere enemigo. Estas son las modalidades. Entonces, estamos hablando del feminicidio en el contexto de la violencia, del conflicto armado, pero también estamos hablando del feminicidio en el contexto de la violencia de pareja o expareja. Los indicios, el contexto familiar, el contexto histórico del agresor, de Andrés Felipe González Montoya, era un contexto de violencia, pero gravísima, unos traumas de la infancia, de consumo, de explotación sexual por parte de los padres a sus hermanos y hermanas. Era un contexto supremamente traumático, lo que no lo excusa, pero es un nivel de riesgo porque es una persona con unos traumas y una mente dañada. Doctora Paula, acá hay un tema importante y quiero consultarlo, es porque cuando pasa la mayoría de agresiones contra las mujeres especialmente y ponen una denuncia, pues esas medidas de prevención o esas medidas al menos para salvaguardar supuestamente la vida y la integridad de estas mujeres es la que usted mencionó hace un rato, y es que esa persona no se le puede acercar a su víctima en determinada distancia. Esa es la más recurrente, esa es la que se ve casi siempre, pero por lo que vemos, pues esta no es una medida eficiente, no es una medida eficaz para poder salvaguardar la vida de esa víctima. Muchas de estas medidas siempre terminan en el asesinato de esa mujer. ¿Qué decir frente a esos métodos de prevención y de protección de la mujer? Porque vemos que esta no es la más efectiva, pero es la más común. Hay otras medidas que en este caso también se indagó y nunca se le ofreció ni se tuvo en cuenta: los hogares de acogida. Entonces sí hubo negligencia, sí hubo una negligencia enorme, sí no se quiso. Lo que pasa es que en estos casos se vuelven una cifra más, un expediente más, un radicado más. Como tiene una montaña de casos, porque son muchas las violencias contra las mujeres, entonces se asume ya un desgaste por parte de los funcionarios, tanto la dupla, trabajadores sociales y psicólogos y la misma comisaría. Entonces, ahí es la situación. La situación es que hay unas medidas efectivas, por ejemplo, solicitar protección inmediata de la policía. Es que era inmediata, no era por oficio, no era por correo electrónico. Era una priorización del caso como tal, porque era un caso de alto riesgo. Doctora Paula, son las actuaciones personales y de percepción y de interpretación de las comisarías de familia las que han dificultado en algún momento el acceso a una protección efectiva de las mujeres, o es simplemente la incapacidad de un Estado de proteger y de darle prioridad a este asunto? Porque a veces uno ha escuchado muchos casos de que no van a las comisarías de familia por toda la tramitología y los enredos y las cosas que tienen que hacer. No sé si eso sea tan cierto o no, pero ¿qué es lo que pasa de verdad con las comisarías de familia? ¿Es allí donde se han convertido en un obstáculo o qué es lo que está pasando?
sea, las comisarías de familia son necesarias e importantísimas. La medida que se quiere tomar en este momento por parte del distrito de ampliar y de crear nuevas comisarías de familia es importantísima. O sea, las comisarías de familia deberían estar en cada barrio, ni siquiera en cada comuna, en cada barrio. Y no son las actuaciones del Estado las que generan los feminicidios, es cierto, pero sí son las omisiones las que generan las tragedias, porque hay que actuar con perspectiva de género, con enfoque de género. Y entonces, si no se utilizan los protocolos que ya existen, es que esos protocolos existen. En la misma demanda se dijo, había unos lineamientos del ministerio, en ese tiempo eran unos lineamientos del Ministerio de Defensa o Ministerio del Interior o de Justicia, que decía cómo debe actuar cada comisario cuando detecte un caso de violencia intrafamiliar. Actuaciones jurisdiccionales dentro del principio de diligencia. Claro, el principio de la debida diligencia es el principio de la Convención Belén do Pará. ¿Qué dice ese principio? Que sencillamente hay que actuar inmediatamente, hay que actuar eficientemente y hay que actuar con idoneidad. Y eso fue lo que faltó idoneidad. Entonces, por eso el fallo dice, funcionarios a capacitarse, a ser diligentes, a ser eficientes, a ser idóneos. Porque si usted ya en este momento dice, no, es que yo estoy cansado en este cargo no me da, no es para mí. Entonces, déle la oportunidad a otra persona que no esté cansada, porque es que también hay que hacer unos relevos, hay que correr, eso tiene que correr, porque tiene que estar la persona, el funcionario tiene que estar en óptimas condiciones para poder detectar estos riesgos tan altos. En medio Oiga, de Paula, para allá iba. Uno de los aspectos relevantes en la decisión que toma la doctora Omaira Rodríguez Arboleda, que creo que es el nombre de la juez primera administrativa de Antioquia, la de la sanción, es capacitación, usted lo acaba de adelantar, capacitación de los funcionarios de las comisarías de familia. Pero eso es como una verdad de perogrullo, lo que usted está diciendo, lo que yo estoy intentando plantear acá, lo que dice la doctora Omaira, es una verdad de perogrullo, tiene que haber gente idónea donde estén y sobre todo con esos temas tan delicados que además no son nuevos, pues tanto que hay una ley. Mire esa ley que le estamos pagando desde hace rato ahí, para el que quiera vaya viendo, existe una ley. ¿Por qué? Porque el caso es muy delicado. Pero entonces, sabemos que estamos en una sociedad que es patriarcal, que según nos dijo hace unos días la exconcejal de Medellín, que a mí se me quedó marcado eso y no me olvide, lo repito cada vez que tengo la oportunidad, Dora Cecilia Saldarriaga, que faltan 150 años, escuchen la cifra, 150 años para que por fin haya comprensión en la sociedad y se cierren las brechas de diferencia de género. 150 años. Entonces, la sociedad patriarcal, machista que tenemos, va a llevar a que siempre se cometa este tipo de errores letales. Entonces la pregunta mía es muy tonta también será, perdóneme, pero no debería, en el caso de las comisarías de familia, por ejemplo, que trata tanto estos temas, no debería haber totalidad de mujeres atendiendo y no hombres, precisamente por lo que yo digo. Vuelvo y digo, qué pena, suena muy pendejo lo que estoy diciendo, escúcheme la expresión, pero es que nosotros seguimos rayados y como falta tanto tiempo para que nosotros realmente comprendamos y dejemos lejos ese pensamiento patriarcal y machista, ¿deberían ser solamente mujeres las que traten el tema o no? No, para nada. Bueno. Es más, yo me he encontrado en este universo de situaciones, casos de mujeres que son más insensibles a las problemáticas de violencia, de fiscales, incluso mujeres fiscales que son más insensibles que los mismos hombres fiscales. Entonces, no necesariamente tiene que ver con eso. Es que hay hombres que tienen formación y sensibilidad en el género y que valoran la vida de las mujeres y que saben que en su misma condición de hombre saben la vulnerabilidad de una mujer. En este caso estábamos hablando de algo que ni siquiera se detectó en el fallo, porque no era obligación ni deber y ya había sucedido. Sencillamente estamos hablando de un matrimonio servil. Esto se llama matrimonio esclavo.
porque estamos hablando de una mujer de apenas 40 años que le dio a la vida, que le dio a la ciudad de Medellín 11 hijos. 11 hijos. Sí. Eso no es normal, no. Eso no se puede naturalizar. Eso es ¿Eso ya otra porque mujer violencia. servil? Eso es otra violencia, es una violencia simbólica y cultural. Matrimonio servil, matrimonio esclavo, de que sencillamente el ser mujer se define en ser reproductora de hijos, de 11 hijos. Es que no estamos hablando, ese es un caso especialísimo. Y eso Sí. ya lo debía saber la comisaría, porque eso las Naciones Unidas, ONU Mujeres, nos capacita constantemente. En ese tiempo, cuando yo fui contratista también en comisarías de familia, nos capacitaban sobre esa figura. Ya. Y eso tampoco lo detectaron. Ya. 40 años, 11 hijos, el mayor de 18 años, mejor dicho, y estamos hablando del año 2017, no estamos hablando del siglo XX, primera mitad, ni siglo XIX, en la que era muy normal que nosotros, yo soy hermano de 6 hermanos más, entonces imagínense, y es muy lógico antes, porque había una cultura distinta, pero en este momento, con toda la información que hay, con toda la cultura diferente que hay, una mujer de 40 años con 11 hijos es una circunstancia especial que el que sepa oír, oye, ¿cierto? Entonces, Y el que quiera ver, ve. Por eso exactamente. el movimiento de mujeres mío en Bello se llama Mujeres que Ven, que Ah, tenemos qué que bien. ver. Ah, ¿vio? Entonces yo estaba hablando de que quiera oír, escucha, el que quiera ver, ve. ¿Cómo se llama el movimiento, Paula? Mujeres que ven, con V y doble E. Mujeres Mujeres que que ven. ven. Ah, que ven. Maravilloso. En fin, nosotros seguimos. Nosotros sí esperamos ser, no obstante mi pregunta de ahora respecto de quiénes deben atender estos casos, nosotros somos periodistas género sensibles y somos hombres. Muy bien. Gracias. Entonces, no, lo que pasa es que son inquietudes que se le cruzan a uno por la cabeza, pero tiene usted toda la razón. Es la sociedad en general y debe ser parte de la educación. Esto debe ser cultura. Desde la educación, desde la primaria básica, obviamente desde el hogar primero, desde el hogar, pasando a la primaria básica con la escuela, tiene que haber educación en torno a estos temas para que realmente esos 150 años de que hablaba Cecilia se reduzcan rapidito, a que sea rápido, muy pronto, que se cierren esas brechas. Paula Medina, abogada, especialista y defensora y miembro de Ciudadanas Unidas de Colombia, no sé si es seccional Bello o qué. Sí. Gracias por estar con nosotros y la volvemos a consultar sobre estos temas, Paula, si nos lo permite. Claro que sí, muchísimas gracias, con mucho gusto. Bueno, felicidades, muy amable. Hasta luego. Me quedo pues, como siempre, un tema que hemos tratado esta semana, cerramos el tema con una experta que nos da muchas luces. A José, gracias por estar mostrándonos la ley durante la conversación, porque uno va oyendo y va viendo y dice, ay, Dios mío, es que esto es un hecho, tanto que un hecho real y doloroso, tanto que hay una norma. Y cuando hay una norma es porque debe disuadirse, en este caso a los hombres, que cometan este tipo de daños a la humanidad, porque es un daño a la humanidad realmente el del feminicidio.